Saludos y bienvenidos. En esta sesión vamos a profundizar respecto a la estructura de un presupuesto y a describir de dónde se obtienen cada uno de los datos que deben incluirse en esta plantilla. La plantilla de un presupuesto de obra es un documento base, generalmente elaborado en Excel o en un software especializado, que organiza toda la información necesaria para calcular, documentar y presentar el costo estimado de una obra de construcción. Esta plantilla reúne todas las partidas, costos directos, indirectos, utilidad y gastos generales. Además sirve como referencia para el control de costos durante la ejecución. ¿Qué son las partidas o actividades? Esto es lo que en nuestro medio se conoce como rubros, es decir, son los trabajos específicos que se van a ejecutar para completar el proyecto de construcción. Cada partida tiene su código, descripción y unidad de medida. Por ejemplo, en este capítulo Movimiento de Tierras tenemos como primer rubro el replanteo y nivelación con equipo topográfico, cuya unidad de medida es el metro cuadrado, seguido del rubro excavación manual en cimientos y plintos, cuya unidad de medida es el metro cúbico. Y así por el estilo deben colocarse todos y cada uno de los rubros que forman parte del proyecto. Es recomendable colocar una columna que contenga el dato código del rubro, que sirve para mantener una estructura desglosada con base en un formato organizativo, que generalmente consiste en agrupar los rubros con base en las etapas de construcción o en función de la especialidad a la que pertenecen, o inclusive considerando aquellas cuyos materiales pertenecen a un mismo concepto de compras. Como vemos en esta plantilla, los trabajos se han organizado considerando el primer criterio descrito. A continuación de la descripción de cada rubro, debe colocarse la unidad en la que será medido o cuantificado. Seguidamente debemos colocar una columna en la que consten los metrajes o cantidades, es decir, las cantidades de obra a ejecutar por cada partida o rubro. Estos datos se determinan con base en los planos, especificaciones y cálculos métricos. A continuación se debe colocar el precio unitario de cada rubro, que es el costo de ejecutar una unidad de cada partida, y se calcula con base en el análisis de precios unitarios, considerando tanto los costos directos, que son equipos y herramientas, mano de obra, materiales y transporte, y también los costos indirectos y la utilidad. La elaboración de análisis de precios unitarios se abordará luego. Finalmente, en la última columna se colocan los costos parciales por partida, valor que se obtiene al multiplicar para cada rubro la cantidad por su precio unitario respectivo. Al sumar todos estos costos parciales se obtiene el valor total del presupuesto. Por lo general, una plantilla básica del presupuesto es un documento en Excel como el que estamos visualizando que contiene hojas separadas para el presupuesto consolidado, los análisis de precios unitarios, uno en cada hoja, y los metrajes, es decir, el cálculo de las cantidades que van a requerirse para cada uno de los rubros. Esta plantilla se encuentra disponible para las personas que tomen el curso y se inscriban para la certificación respectiva. Ahora que conocemos la estructura de la plantilla de un presupuesto, vamos a describir paso a paso su elaboración. Empecemos por las partidas, también llamadas rubros, ítems o actividades, que son las unidades básicas de trabajo en un presupuesto. Cada partida o rubro representa un trabajo específico y medible, que se puede ejecutar de forma independiente dentro de la obra. Por ejemplo, el replanteo y nivelación con equipo topográfico, excavación manual en plintos y cimientos, relleno compactado con suelo natural, desalojo de material con volqueta, incluyendo la cargada manual y el transporte máximo en una distancia de 10 kilómetros. Estos rubros explican qué se va a ejecutar con el mayor detalle posible. Pueden incluir el método de ejecución, la condición o material principal, por ejemplo, excavación manual de zanjas en terreno normal hasta 1.5 metros de profundidad con acarreo hasta 20 metros de distancia. Esto nos permite tener un enfoque adecuado respecto al trabajo que se va a ejecutar propiamente en cada una de estas actividades en la obra. ¿Cómo se definen los rubros? Analizando el alcance de los trabajos requeridos para la construcción, para ello es necesario analizar los planos y especificaciones técnicas, identificando todas las actividades necesarias, las cuales pueden ser clasificadas por capítulos o etapas constructivas, por ejemplo, movimiento de tierras, cimentación, estructura, acabados, instalaciones, etc. Es necesario redactar una descripción técnica clara y medible para cada partida.
así como también nos corresponde asignar la unidad de medida correcta de acuerdo con las normas de metrados o lo habitualmente utilizado en nuestro medio. Estas actividades deben ser organizadas u ordenadas con una clasificación lógica y secuencial. Este aspecto permite facilitar el control y la supervisión de la ejecución de trabajos. Una vez enlistados todos los rubros requeridos, nos corresponde definir las cantidades que se van a ejecutar. Para ello es conveniente contar con un apartado en el que se especifiquen los cálculos realizados para la determinación de las cantidades de obra con base en la revisión y análisis detallado de los planos del proyecto. Vamos a explicar de dónde obtenemos estos valores, las cantidades de cada rubro tomando como ejemplo alguno de estos. Para el proyecto analizado, una vivienda dúplex, se ha identificado la necesidad de construir un cerramiento perimetral, con la finalidad de que las actividades que atañen a la construcción no afecten a otras que puedan requerirse en el predio a intervenir. Por tal razón, con base en el plano se ha definido que debe colocarse este cerramiento en esta zona marcada de color verde, y teniendo en cuenta las longitudes de cada tramo, en este caso un tramo de 17.13 metros y otro tramo de 14.74. Debido a que se ha considerado como unidad de medida el metro lineal, nos corresponde sumar estas dos longitudes, obteniendo un valor total de 31.87 metros, que debe ser colocado en la celda cantidad del rubro cerramiento provisional, es decir, aquí. Otro rubro que podemos analizar es el de limpieza manual del terreno, debido a que antes de iniciar la construcción debemos eliminar la maleza y demás materiales que pudieran encontrarse en el sitio de la construcción, e impedir que los trabajos puedan desarrollarse. En tal virtud, debemos establecer el área que vamos a limpiar, que para el caso de análisis se ha considerado toda esta zona, que va a estar conformada por el cerramiento perimetral, es decir, confinada por este cerramiento perimetral. De este modo, multiplicamos las dos dimensiones y obtenemos el área a intervenir. De esta manera, hemos obtenido la cantidad que se debe ejecutar para el rubro limpieza manual del terreno, que debe ser colocada en esta celda. Continuando con el proceso constructivo, es necesario realizar labores de replanteo y nivelación, es decir, marcar o trazar en el terreno la información que consta en los planos, por ejemplo, la ubicación de los ejes, las áreas de fundición de contrapisos, ubicación de paredes, mesones, gradas, etc. Este rubro habitualmente se mide en metros cuadrados, por tal razón debemos calcular las áreas en las que vamos a intervenir con esta actividad. Las sumamos y obtenemos el área total de replanteo y nivelación que va a ejecutarse, valor que se coloca en la cantidad de este rubro, aquí en esta celda. Seguidamente nos corresponde considerar los trabajos preliminares requeridos para la construcción de los cimientos. Para ello es necesario realizar una excavación para llegar hasta la cota en la que se alcanza la capacidad portante del suelo requerida. Esta información debe generarse con base en los planos estructurales, concretamente en la planta de cimentación, en la que se presentan las dimensiones de los cimientos y las profundidades de desplante respectivas. De este modo, se sugiere elaborar una tabla que contenga las dimensiones de cada cimiento, la profundidad de desplante de cada uno y el número de plintos. Con base en el plano respectivo se ha identificado que en este proyecto en concreto se tienen 4 plintos de 1,50 por 1,50, 6 plintos de 1,80 por 1,80, y 2 plintos de 2,10 por 2,10. Todos ellos con una cota de cimentación de menos 2 metros respecto al nivel natural del terreno. Por lo tanto, en esta tabla se indica que debo realizar 4 excavaciones de 1,50 por 1,50 con una profundidad de 2 metros, 6 excavaciones de 1,80 por 1,80 profundizando hasta el nivel de menos 2 y 2 excavaciones de 2,10 por 2,10 por 2. Pero adicionalmente debo realizar la excavación para la construcción de las cadenas, cuyas dimensiones también se obtienen de los planos, y se resumen en esta tabla. Si sumamos todos estos valores tenemos la cantidad requerida para el rubro de excavación manual en cimientos y plintos. Se sugiere esta metodología para determinar las cantidades de todos los rubros, con la finalidad de tener un sustento claro de los cálculos realizados para cada uno de ellos. Por ejemplo, para el rubro hormigón simple de 180 kg por centímetro cuadrado para replantillo, podemos estructurar una tabla similar, en la que se especifican las dimensiones de las cimentaciones bajo las cuales se requiere este replantillo, y la altura del elemento respectivo. Al multiplicar todas estas dimensiones por el número de elementos se puede determinar la cantidad requerida para este rubro que debe ser colocada en la cantidad respectiva, es decir, en esta celda. Este procedimiento debe replicarse para todos y cada uno de los rubros para obtener las cantidades respectivas. Para ello me permito recordarles que se consideran los siguientes aspectos.
Primero debemos preparar la información base con el objetivo de disponer de documentos y herramientas consistentes para la medición. Entre otros debemos considerar los planos actualizados, arquitectónicos, estructurales, instalaciones, planos constructivos, detalles, etcétera, etcétera. Especificaciones técnicas, normas de calidad, acabados, tolerancias, entre otros. Las normas de medición o los valores que habitualmente se emplean en nuestro medio para cada rubro. También se puede recurrir al software de medición y BIM, que es opcional pero recomendable, por ejemplo Revit, Navisworks, Costit, Presto, etc., para simplificar los procesos de cálculo. Y obviamente nos corresponde desglosar y organizar cada uno de los rubros, con el objetivo de estructurar el presupuesto por partidas lógicas, es decir, dividir a la obra en capítulos, por ejemplo cimentación, estructura, mampostería, acabados, instalaciones, etc., y dentro de cada capítulo definir las partidas o rubros específicos, ejemplo, hormigonado de la cimentación, hormigonado de columnas, hormigonado de losas, hormigonado de vigas, etcétera, etcétera. En una siguiente fase debemos realizar una medición cuantitativa, con el objetivo de tener un sustento técnico de las cantidades de cada ítem. Lo que corresponde a continuación es analizar el plano para identificar dónde se ubica cada uno de los rubros. Debemos utilizar una hoja de medición para cada rubro, es decir, para registrar la ubicación, las dimensiones, como por ejemplo el largo, el ancho, el espesor, etcétera, etcétera. Aplicar las fórmulas geométricas para determinar áreas, volúmenes, perímetros, etcétera. En algunas ocasiones, en ciertos rubros, como por ejemplo la mampostería, vamos a tener que descontar los espacios que quedan destinados para alojar a puertas y ventanas, entonces debemos considerar esos aspectos también. Y debemos redondear con un máximo de 2 decimales según la unidad de medida que vamos a emplear. Y repito, es indispensable que podamos registrar todos los cálculos paso a paso para garantizar una trazabilidad adecuada del proyecto. Si utilizamos algún programa BIM, de todos los modelos se pueden extraer las cantidades automatizadas con alto grado de precisión y nivel de detalle. A continuación nos corresponde realizar una validación de cantidades, es decir, revisar que todos los cálculos desarrollados hayan sido ejecutados de manera adecuada, con el objetivo de asegurar precisión y coherencia en los resultados. Por esa razón me permito sugerir que debemos realizar cálculos manualmente o con doble control, y verificar que no existan partidas duplicadas ni tampoco omisiones. Si se usan los modelos BIM, debemos realizar revisiones cruzadas entre planos y modelo. Y obviamente cuando estamos ejecutando la obra es necesario validar in situ también las mediciones físicas o escaneos. Finalmente debemos realizar un registro y resumen de los metrados con el objetivo de garantizar y organizar la información del presupuesto. En otras palabras, elaborar este cuadrito de metrados por rubro o por partida indicando la descripción, la unidad de medida, las cantidades, los cálculos desarrollados y si caben algunas observaciones. La cuantificación exacta de las cantidades es sumamente importante, pues de esto dependerá en gran medida el análisis de la rentabilidad del proyecto. Se recalca que si se cometen errores en la etapa de cuantificación podemos tener problemas, debido a que si se colocan en el presupuesto consolidado cantidades no justificadas o no sustentadas con el respaldo de cálculo respectivo, se podrían considerar cantidades elevadas que no corresponden a la realidad del proyecto, lo que lo encarecería debido a sobrecostos, razón por la cual, si enviamos una oferta en estos términos, puede no ser considerada por nuestros clientes por ser muy costosa. Si por el contrario se colocan cantidades menores a las reales, podemos irnos en contra, es decir, vamos a tener que considerar valores adicionales para compensar los errores de cálculo, que generalmente no son cubiertos por los clientes, por lo tanto es un tema sumamente sensible que debe ser abordado con profesionalismo y gran precisión. Recordemos que en este video, solamente nos hemos enfocado en la definición de rubros, la definición de sus unidades de medida y el cálculo de cantidades, pero, para completar la información requerida en el presupuesto consolidado, necesitamos también el costo unitario del rubro, valor que se obtiene a partir del análisis de precios unitarios o APUs, cuyo proceso de elaboración se aborda en el siguiente video. Este documento que permite elaborar de manera simplificada un análisis de precios unitarios, debido a que ha sido automatizado para tomar información de los datos que vamos añadiendo a estas listas, está disponible para quienes se inscriban para la certificación de aprobación de este curso.
La plantilla tiene desarrollados los análisis de precios unitarios de 96 rubros que son requeridos para la construcción de una vivienda y se pueden ir añadiendo tantos APUs como sean necesarios para sus proyectos.